May I come in? A ver, ahora vamos a hablar de Sinners y por qué tienes que verla aunque sea una vez. Ya que siendo honesta, es una película que me tiene obsesionada desde que la vi. Como siempre, no se olviden de dar un like, suscribirse, comentar. ¡Gracias! Primero, ¿de qué trata Sinners? La película del 2025 se ambienta en Delta, Mississippi, en 1932. La historia sigue a Sammy, el hijo de un predicador con un gran talento musical, y a los gemelos Stack y Smoke, que acaban de regresar de Chicago. Smoke, junto con su gemelo, quieren abrir un juke joint, que es un lugar de reunión y música que simboliza la esperanza y resistencia para la comunidad afroamericana. Para esto, impulsan a Sammy y a otros de sus seres queridos a que se unan a este negocio para así tener una gran noche de apertura y establecerse como el lugar al que las personas de su pueblo pueden ir a relajarse. Sin embargo, aunque ya viven en un mundo que es de por sí desafiante y opresivo debido a la época en la que están viviendo, los hermanos se enfrentan a una amenaza aún más oscura y sobrenatural: la aparición de vampiros. Para resumir un poco, esta es una película del género del horror dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, Hailey Steinfeld, Wunmi Mosaku y Miles Canton, entre otros actores igual de maravillosos. Antes de comenzar, deben saber que este video contiene spoilers de la película, por lo que están advertidos. Antes de comenzar, debo resaltar que se tomó la decisión de rodar la película en un gran formato, utilizando el formato de película IMAX 70mm y el formato Ultra Panavision 70 al utilizar lentes anamórficas. Todo con el fin de que la película tuviera una nitidez y detalle de imagen excepcionales, y así generar una mayor inmersión para el espectador. A ver, considerando que la película está ambientada en 1932, es evidente que requiere una recreación meticulosa de la época. Entonces, el diseño de vestuario debe ser lo más auténtico posible. Y se puede decir que, cuando ves la película, es obvio que el vestuario en sí no es solo un adorno o una forma de mostrar a los personajes de forma bonita. El vestuario cuenta con elementos narrativos esenciales que trabajan con la película para que el espectador pueda descubrir detalles de la historia y los personajes sin importar a dónde mire. También se debe resaltar que el vestuario no es solo ropa vieja, sino que para esto Ruth E. Carter, diseñadora que ha ganado el Oscar a Mejor Vestuario por su trabajo en las dos películas de Pantera Negra, buscó muchas referencias que podía tomar para inspirarse, observando múltiples cuadros y también fotografías de Eudora Walty, todo con el fin de acercarse lo más posible a la ropa que se utilizaba en estos años. Asimismo, la atención a los detalles fue crucial. Ruth llegó a comentar en una entrevista con Bazaar que la ropa de trabajo era muy importante para ella y que quería que esta ropa mostrara la época en la que se estaba viviendo, ya que si bien no eran los tiempos de esclavitud, no era que las personas tuvieran mucho dinero. Entonces, al ir al juke joint, las personas estaban yendo con sus mejores ropas, que posiblemente habían sido hechas por ellos mismos, por lo que ella, primero, no quiso hacer arreglos innecesarios a las prendas utilizadas. Entonces, si algo era muy grande, debía ser grande, y si las mangas eran muy largas, debían ser remangadas como se haría en esa época y no arregladas. Y segundo, se tenía que tener en cuenta las condiciones del clima de ese tiempo, por lo que, ya que en el sur hace calor a todas horas, el vestuario debía permitir mostrar que todo el mundo estaba sudando. Me parece muy importante notar las diferencias con el vestuario de los gemelos, ya que muestra que sus personalidades y cómo se manejan por el mundo son diferentes. Stack es más detallista y su atuendo lo muestra. Los bolsillos inclinados, el pasador de cuello y el de la corbata y el uso de los gemelos, nota que hasta el último detalle está bien cuidado, mientras que Smoke es menos consciente de sí mismo y se concentra en esconder las cosas. No lleva corbata, el traje es más cuadrado y mucho menos entallado, y eso es para esconderse a sí mismo y para esconder que está llevando armas encima. De todas formas, es evidente que ambos hombres tienen trajes hechos a medida, posiblemente mandados a hacer cuando estaban en Chicago, pero siguen estilos diferentes porque cada detalle, como por ejemplo los sombreros, muestran que estaban en bandos diferentes de la mafia cuando se encontraban en la ciudad. Stack siendo parte de la familia italiana, mientras que Smoke estaba con los irlandeses. Finalmente, quiero resaltar el vestuario de Annie, que es el interés romántico de Smoke y la mujer vudú de la comunidad, ya que es como alguien involucrada en el vudú que no podemos ignorar que tiene una energía especial que debe ser mística. Entonces, es evidente que el vestuario apoya esto. Por ejemplo, con la falda con detalles de lentejuelas y la bolsa de cuero que llevaba colgada que tenía plantas y frascos de agua bendita adentro, junto con monedas y dientes que utilizaba para sus rituales.
Bueno, desde un comienzo se debe decir que en Sinners la música no es solo un recurso utilizado para dar ambiente y tensión, sino que esta funciona como un personaje más dentro de la narrativa, en especial el blues. El género musical, caracterizado por los sentimientos de melancolía, tristeza y el deseo de lucha de la comunidad afroamericana, es perfecto para este tipo de obra debido al contexto histórico en el que se encuentra, en especial por cómo las canciones cargadas de estas emociones pueden evocar la dureza y el dolor que viene de la era del Jim Crow. Para quienes no lo saben, la era del Jim Crow hace referencia al sistema de la segregación racial que dominó el sur profundo de Estados Unidos desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pero sin dejar de lado la resistencia y resiliencia que se pueden ver en los personajes de la película. A quien podemos dar bastante crédito por la música es a Ludwig Göransson, que fue el compositor y productor ejecutivo de la película, y cabe mencionar que el compositor ya ha sido reconocido anteriormente por su trabajo en Black Panther y Oppenheimer, dos obras que le otorgaron sus Oscars. En general, la música que se puede escuchar en la película es maravillosa, y es gracias a la fuerte conexión que Ludwig siente con el blues que podemos tener este gran refuerzo emocional que se ve durante todo el film. Después de todo, el compositor explicó en una entrevista con el British Film Institute que lo que hizo para Sinners es la partitura más personal que ha creado. Y esto no es solo porque utilizó la guitarra que se ve en pantalla, sino también porque el blues muestra esta conexión con su padre, que fue un guitarrista del género musical. Y es interesante que cuando tenía 8 años, él escuchó el género que él consideraría lo identifica, que es el heavy metal con la banda Metallica. Y más adelante nota que este género viene directamente del blues. Pensando en esto, considero fascinante que Lars Ulrich, batería y uno de los miembros fundadores de Metallica, es uno de los bateristas de la orquesta de la película, ya que Ryan Coogler quería que los ritmos y compases del film tuvieran la sencillez y profundidad del blues, con el contraste, la variación y la inevitabilidad que se pueden encontrar en las canciones de Metallica. Por ese lado, Dios, ver a Buddy Guy tocar la guitarra en la escena post-créditos fue asombroso y no puedo imaginar lo que se sintió estar en la habitación cuando estuvieron grabando la escena, en especial considerando la leyenda del blues que es y cómo ha inspirado a generaciones de guitarristas. Finalmente, la secuencia que quisiera resaltar es cuando Sammy está tocando la guitarra y la escena pasa del blues al hip hop y mezcla música africana mientras se van agregando melodías y ritmos de otros tiempos y culturas. Y me gusta mucho esta secuencia porque es una forma muy explícita de mostrar lo que estaban diciendo al inicio de la película, sobre estos cantantes que tenían el poder que permitían que diferentes eras se conecten entre sí. Entonces vemos que Sammy tiene esta capacidad mística y muestra a su vez que la música podría tener el poder de influir en el mundo y de ser una fuerza más allá de lo humano. Aplausos a todos los actores que participaron en esta película. En serio, no puedo evitar notar lo bien que se desarrollaron en la historia. Y a quien más quisiera resaltar es a Michael B. Jordan, porque el hombre hizo el papel de dos personas. Y no fue un tema solamente de cambiar algunas cositas para interpretar a dos personajes diferentes. No, él cambió los acentos, la forma en que caminaba y se movía también cambió. Hizo el blocking de dos personas diferentes en escenas donde salían los dos personajes. Por lo que hay que darle crédito por la cantidad de detalles que puso en interpretar a los gemelos. Asimismo, me sorprende gratamente lo bien que Miles Canton actuó en esta película. Es sorprendente saber cómo llegó a obtener este rol, ya que Ryan Coogler explicó que la audición de Miles fue impresionante por el hecho de que Miles estaba en una habitación a oscuras y simplemente grabó su audición como si estuviera haciendo otras cosas y de la nada se acordara que tuviera que grabar este video. Pero que en esta audición su voz fue maravillosa. Algo que es obvio en la película y en cómo el soundtrack de Sinners ha estado inundando TikTok. Este joven tiene una voz de un ángel y solo espero que siga apareciendo en roles y que siga cantando. Ya, si bien todos los actores han sido geniales en esta película, quisiera resaltar el trabajo de Whoopi, ya que en serio, cuando la ves actuar es sorprendente. La forma en que tenía el control de la habitación, cómo ella manejaba la escena y cómo su personaje tenía tanta fuerza a nivel espiritual y físico. En verdad fue maravilloso verla en pantalla. Además, algo que me gustó bastante fue que apenas Annie dijo que estaban lidiando con un vampiro o espíritu maligno, nadie le dio la contra, sino que todos aceptaron que ella conoce el tema, tenía experiencia con este tipo de espíritus y que iba a guiarlos por el mejor camino posible. Creo que un tema muy importante en la película
es la identidad de cada uno y cómo se va avanzando como persona. En especial porque en una entrevista con USA Today, Coogler habló de cómo para él la película trata de la identidad, de cómo la gente se ve a sí misma y de sus acciones. Es con el desarrollo de Smoke que podemos ver cómo va transformándose este sentido de identidad para redescubrir quién es en verdad, ya que pasa de ser un hombre atormentado por su pasado, con un fuerte trauma emocional que viene del duelo de perder a su hija y de su participación en el asesinato de su padre, a encontrar la paz cuando tiene esta visión mientras está muriendo, cuando Annie le llama Elijah, indicando un camino diferente lejos de lo que implicaba ser Smoke y volviendo a conectar con su familia luego de la muerte. En general, creo que el personaje de Smoke, y por ende la película, habla de cómo una persona puede pasar por diferentes etapas en busca de su verdadera identidad, buscando superar los traumas del pasado, explorando si es posible liberarse de los pecados anteriores y si la redención es un camino posible para alguien que ha cometido tantos errores. Con respecto a la comunidad, en la película se habla del juke joint que están abriendo los gemelos. Estos locales eran considerados especiales, en particular para las comunidades afroamericanas, ya que ofrecían un refugio y un lugar que permitía que se relajen sin preocuparse por el juicio externo. En el film, el juke joint también funciona como este lugar donde se pueden cruzar diferentes tradiciones musicales y espirituales. Es con esto que se debe recordar que a lo largo de la película, la música actúa como un pacto comunitario trascendente, uniendo lo ancestral con lo contemporáneo y permitiendo a la comunidad contar sus historias desde un lugar profundamente espiritual. En este contexto, también se hace evidente la crítica a la apropiación cultural. Raimick, como figura vampírica blanca, intenta robar el poder de Sammy sin entender de dónde viene su música. No se interesa por el significado, por la historia o por el dolor que habita en esa melodía. Solo le importa el resultado final, es decir, lo que puede obtener de ella. Quiere apropiarse de una expresión profundamente enraizada en la experiencia colectiva de una comunidad que ha usado la música como herramienta de supervivencia, resistencia y sanación. Y no es sorprendente que simplemente quiera tomarla, ya que para la música es un medio para alcanzar un poder místico, mientras que para Sammy es una herencia viva. Esta tensión revela una representación clara de cómo ciertas fuerzas externas, en este caso literalmente parasitarias, buscan consumir lo sagrado sin respetarlo. Es un reflejo de cómo la cultura puede ser tomada, distorsionada y vendida, despojándola de su valor simbólico y espiritual cuando es arrancada de su contexto. Creo que este es uno de los temas más interesantes que se ven en la película. En Sinners, esto no solo se ve de forma explícita con la presencia constante, ya sea física o verbal, de los miembros del Ku Klux Klan. En especial cuando recordamos que este grupo nunca tuvo la intención de dejar que los gemelos conservaran el local y más bien tenían el deseo de matar a todas las personas que estuvieran ahí al amanecer, sino también se observa en cómo los vampiros no son solo estos monstruos literales, sino que funcionan como una manifestación de la explotación, el racismo y, como se vio con la música, un grupo invasor que intenta apropiarse de la cultura que no le pertenece. Además, por un lado más directo, se puede ver cómo la opresión no viene solo de forma física y con separación de comunidades, sino también de forma económica. Este tipo de opresión, vista en la forma de trabajo dentro del sistema de aparceria que se da dentro de la película, mostraba cómo los trabajadores de raza negra no podían acceder a salarios equitativos. Esto llevaba también a que los clientes del juke joint que estaban abriendo Stack y Smoke pagaran con fichas de madera canjeables únicamente en las plantaciones. Y como decía Smoke, el dinero que ellos estaban entregando no tenía valor alguno en el mundo real. Por el otro lado está la forma en que los vampiros sirven como metáfora para representar la asimilación. Esto se ve desde el vampiro original en la historia, Raimick, ya que este es irlandés, lo que hace que el tema de la asimilación sea bastante evidente al considerar que los irlandeses en un punto de la historia eran discriminados por su cultura y religión, por lo que hubo una división entre los que decidieron adaptarse y comenzar a identificarse con la cultura dominante y los que intentaron resistirse a esto lo más que podían. Raimick y el vampirismo sirven como una forma de representar esta asimilación y el cómo Raimick considera que esto es una solución a la opresión, ya que según él, cuando alguien se vuelve un vampiro, es decir, se vuelve igual a todos, ya no se deberían preocupar por la discriminación, porque todos son parte del conjunto. La película muestra el atractivo que el vampirismo, que representa la asimilación, tenía para muchas personas afroamericanas de la época, ya que al ser transformados, personajes como Stack, Mary y Comrade encontraban el poder del vampirismo estimulante o lo veían como un medio legítimo para lograr la igualdad
y estar unidos como una comunidad. De todas formas, no hay que ignorar que la película también tiene sus defectos. El vampirismo no cura ni cuestiona el racismo. Un ejemplo de esto es con la pareja que era parte del Ku Klux Klan, ya que en el fondo ellos seguían manteniendo estas creencias, solo que estaban ahogadas por la influencia de Renly cuando se volvieron vampiros. Y es solo el poder de Renly como vampiro, es decir, alguien totalmente asimilado, que lo protege de su opresión. Asimismo, con la destrucción del Juke Joint, un lugar utilizado como refugio y para compartir su cultura, se ve como el éxito y el poder individual de los personajes convertidos en vampiros o asimilados no se traduce en un poder y seguridad colectiva para la comunidad. Vale, entonces, ¿recomiendo la película? Totalmente. Quiero que más gente la vea. En realidad quisiera que las personas se tomaran el tiempo de verla 2 o 3 veces y no solo una, porque siento que Sinners es un film que te da más cada vez que la ves. Creo que con cada visualización puedes encontrar más detalles, no solo técnicos, sino también dentro de los mensajes que otorga la película. Y honestamente espero que Ryan Coogler, Michael B. Jordan y Ruth E. Carter vuelvan a trabajar juntos más adelante, porque en serio, hasta el momento siento que esta combinación no ha fallado. Y ustedes díganme, ¿qué opinan de Sinners? ¿Hay algún detalle que les llamó la atención que no ha sido mencionado? Como siempre, si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse, escriban un comentario y no se olviden, si tienen recomendaciones de cosas de las que podría hablar, me avisan.